Qué alegría saludarte hoy. Y vamos a comenzar un viaje fascinante para descubrir el verdadero carácter de Dios. Pero acompáñame a explorar ese amor y esa luz que disipa toda falsa concepción de lo que está en nuestro corazón. Por eso en esta lección número 2, la invitación es conociendo a Dios. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a este estudio. Oremos. Querido Padre, ilumina y guía nuestra mente en el estudio de tu palabra. Danos discernimiento y ayúdanos, Señor, que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, leeremos para la cita para memorizar que dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Te has preguntado alguna vez si la imagen que tienes de Dios es la correcta? No sé si te has cuestionado con respecto a esto, pero a veces lo vemos como alguien que está distante, alguien que no tiene mucho interés. Puede ser que lo veamos como un Dios que hay que clamar, pedir y rogar para que nos diga algo. Pero esta semana la Biblia nos va a abrir una ventana a la esencia pura de Dios. Y vamos a descubrir que conocer a Dios no es acumular datos, no es tener conocimiento, no es simplemente eso. Es entrar en una relación que debe transformar nuestra vida. Y veremos esa santidad de Dios, esa ternura de Dios, y como creador, y como también en Jesús, se unen para estar dispuestos a salvarnos. Es una invitación personal para que dejes de oír sobre Él y entonces empieces a caminar realmente al lado del Señor. Por eso quédate en esta lección y pidámosle a Dios nos guíe y nos ayude para que todos estos temas puedan penetrar en nuestro corazón e impactarnos para ser mejores cristianos. En la lección del domingo, una percepción más clara acerca de Dios. No sé si en algún momento has sentido que alguien malinterpretó tus intenciones o tus palabras de una forma injusta. Puede ser que nos haya pasado y eso duele. Y quizás para limpiar nuestro nombre hemos tratado de hacer cosas. Hoy vamos a descubrir cómo el enemigo, cómo Satanás intenta hacer lo mismo con Dios. Y todo para alejarnos de su tierno cuidado. Mira lo que dice Job capítulo 1 versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Este texto establece la autoridad que tiene el Señor sobre las fuerzas del mal. Nada puede hacer Satanás si Dios no se lo permite. Y también demuestran que incluso en el conflicto cósmico, la soberanía de Dios impone los límites infranqueables que preservan la vida del ser humano. El texto habla y presenta a un Dios que supervisa activamente todas las pruebas de los hijos de Dios. Garantiza también que el adversario no tenga libertad absoluta para actuar fuera del conocimiento y del permiso de Dios. Le pone unos límites para los cuales él debe obedecer. El pasaje incluso resalta la confianza que Dios deposita en la integridad de Job. Dios sabía que su siervo, frente a las acusaciones del enemigo, iba a elevar su dignidad, iba a mantenerse incluso teniendo una lucha directa con Satanás. Saben que también se describe una interacción donde la palabra de Dios funciona como un decreto. Lo que Dios ordena, Satanás tiene que cumplirlo. Y mire que aún en ese momento, Satanás tuvo que obedecerle a Dios y tuvo que preservarse y mantenerse al límite. Mira, qué interesante que Dios actúe de esta manera. Job revela que Dios no es un espectador pasivo. Dios le da seguridad, le da certeza y Dios regula las circunstancias difíciles para que la fe de Job prevalezca y se mantenga en medio de la destrucción que quería Satanás para él. Esto llama la atención, hermanos, porque a veces nosotros podemos pensar que Dios está lejos, Dios no está al tanto, pero Dios no ha dejado que pase una prueba por la cual no podamos soportar. Dios sabe qué podemos soportar. Y entonces piensa un momento en este preciso momento, piensa en las pruebas que estés pasando o en las que has pasado. Ten la seguridad que puedes pasar la prueba. Dios sabe qué fe tienes. Y si tu fe o si tu prueba es pequeña, entonces esa es tu fe. Si tu prueba no es tan complicada, ten la seguridad de que así de ese tamaño es tu fe y también de que Dios te ha permitido esa prueba para que la sobrepases. Hay momentos donde quizás uno dice, yo creo que esto no lo puedo sobrellevar. Y es ahí donde en vez de quejarnos, en vez de alejarnos de Dios, tenemos que buscar comunión con Dios. Porque en las pruebas también Dios está esperándonos. Por eso es importante que en medio de cualquier situación sepamos que Dios está al control y Dios permite y pone límites
para que la prueba, la dificultad y lo que Satanás quiere para nosotros no puede ir más allá de lo que Dios le ha permitido. Por eso, ten la seguridad, confía. La prueba no será mayor a tu fe. Confía en Dios, pide más fe. Y claro, si pides más fe, van a llegar más pruebas. Pero eso hace parte de lo que el cristiano tiene que vivir para prepararse, para ser mejor hijo de Dios, para ser un cristiano correcto, valeroso y un cristiano que es fiel a Dios. Mira, Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Claramente aquí se ve el diálogo de la serpiente que introduce la primera distorsión del carácter divino. Invita a la mentira y en la historia humana se retrata a Dios como un legislador arbitrario, tanto en el cielo cuando Satanás se levantó contra Dios, como ahora en ese momento cuando Satanás quería a través de la serpiente tentar a Eva y decir que Dios no tenía la verdad. Dios mantuvo claridad en lo que él les había, el plan de Dios con ellos. Pero Satanás viene a implantar una mentira y oculta los beneficios vitales a sus propias, a estas criaturas, a Adán y Eva. Mira, la acusación que Satanás hace aquí sugiere que la palabra de Dios es engañosa. Para Satanás, lo que Dios les había dicho estaba mal. Por eso él intentaba fracturar la confianza que tenía el ser humano con Dios. Y esa transparencia que Dios había dado para el ser humano al decirles lo que iba a pasar. Y en el propósito benevolente de Dios, de sus instrucciones, Satanás quiso dañar el plan de Dios. Mira, ese texto que acabamos de leer muestra cómo Satanás utiliza la promesa de Dios, la promesa de un conocimiento independiente, para presentar a Dios como un rival que teme la ascensión espiritual, que teme a la autonomía de la humanidad y muestra características o más bien se llama objeciones, pero también argumentos para decir que a Dios no le agrada que el ser humano piense por sí mismo y tome decisiones por sí mismo. Por eso Satanás ofrece a Eva, es que si tú comes del árbol serás como Dios. Y Dios no quiere que seas como Él. Ese mismo argumento lo utilizó Satanás para con los ángeles en el cielo. Y lo sigue usando hoy también. Mira, aquí en esos textos se expone la raíz de la rebelión. La idea de que la ley de Dios no es un diseño divino y no es un diseño divino de amor. Es una restricción que es injusta, que puede impedir alcanzar el máximo potencial de las personas. Y por eso Satanás presenta esta idea para que el ser humano empiece como a concebir, a darse cuenta que lo que Dios quiere realmente es impuesto, que no, su ley es autoritaria, impositiva y para generar un daño. Y eso es lo que Satanás logró con Adán y Eva y también está logrando en nuestro tiempo. La gente hoy en las iglesias dice la ley quedó abolida. Cuando alguien dice esto, está contrariando a Dios y se está sumando a Satanás para la idea que Satanás tiene de abrogar y quitar la ley de Dios. Mira, Satanás quiere desfigurar la percepción de Dios. Y el hombre va a quedar vulnerable cuando desobedece. Nadie puede confiar plenamente en alguien cuya bondad ha sido cuestionada. Usted no puede confiar en alguien que cuestiona a otro. Cuando alguien cuestiona la autoridad, es una persona que no se puede confiar. Y eso lo muestra Satanás cuando se revela y cuestiona la autoridad de Dios. Los ángeles lo siguen y ya sabemos lo que le está pasando. Pero al igual, Satanás cuestiona a Dios delante de Eva y no se puede confiar. Y Dios hoy se mantiene en un carácter de amor a pesar de todas estas injurias, a pesar de todo este mal testimonio, todos estos malos comentarios, de toda la crítica, todo lo que Satanás ha generado. Dios se ha mantenido en la línea, siendo Dios. Por eso Isaías, mira lo que dice Isaías 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El texto que acabamos de leer subraya que la omnisciencia, la omnipotencia de Dios es un atributo activo, que todavía se mantiene, que todavía podemos decir que Él conoce y declara los eventos futuros con la misma certeza con la que gestiona el pasado y el presente de todos nosotros. Mira, debemos permanecer en el consejo de Dios y debemos mantenernos en la coherencia inamovible de su carácter, asegurando que sus propósitos no son volubles ni dependen de los cambios o las crisis del mundo humano. Dios no cambia por lo que está pasando. Dios es Dios y va a mantenerse siempre en esa voluntad. Mira, el texto que acabamos de leer también nos da una certeza y es que la voluntad de Dios se cumple sin obstáculos.
Y esto refuerza la idea de que el diseño de Dios para la humanidad es un plan que se mantiene firme y que nada puede frustrar los planes de Dios. Nos muestra que Dios nos invita a la memoria y a recordar las cosas pasadas y cómo Dios en el pasado ha sido fiel y que su poder todavía se mantiene para que podamos tener una base confiable de su seguridad. Mira, la lección de este día nos confronta con la necesidad de restaurar nuestra imagen del Padre. ¿Cómo está la imagen de Dios en tu mente? ¿Cómo tienes a Dios en tu vida? ¿Consideras que Dios te ha fallado, te ha faltado, que no ha sido bueno, que no te ha tenido en cuenta, que no te responde, que tiene indiferencia contigo, que es un Dios cruel, que es un Dios que aparece en algunos momentos, en otros no? Antes de hacer un cuestionamiento al Padre, a Dios, tenemos que primero cuestionarnos nosotros. ¿Cómo ha estado nuestra fe? ¿Cómo ha estado nuestra obediencia? ¿Cómo ha estado nuestra fidelidad? ¿Cómo hemos permanecido? ¿Qué tan obedientes somos al leer su palabra, al orar, al ir a la iglesia, al predicar el evangelio? Tenemos que cuestionar primero eso antes de cuestionar a Dios. Porque Dios sigue siendo el mismo cuando se generó la guerra en el cielo, sigue siendo el mismo cuando pasó lo de Adán y Eva, y sigue siendo el mismo ahora. Vean, cuando comprendemos la soberanía de Dios, cuando comprendemos su transparencia, ese conocimiento que nos lleva a entender quién es Dios, el miedo debe desaparecer para dar lugar a una confianza en la dirección de Dios. Tenemos que confiar en el Señor. Y mira, quiero decirte esto, el mayor engaño de Satanás no es negar la existencia de Dios. Ese no es el mayor engaño, es un engaño, claramente. El mayor engaño que tiene Satanás como propósito es desfigurar la ternura de Dios, el carácter de Dios, la ley de Dios y la imagen de Dios ante nosotros. Esa es el mayor engaño. Y cuando nosotros perdemos de vista a Dios como es en su esencia, entonces vemos un Dios desfigurado, un Dios cruel, un Dios indiferente, un Dios que nos obliga a una ley, un Dios que solo aparece por momentos. Cuidado con eso. Más bien tenemos que buscar conocerlo completamente. Aunque no cumplamos con todo ese plan, no tengamos todo el tiempo para conocerlo, porque por ahora no necesitamos la eternidad para conocer a Dios. Y por eso ahora lo poco que conocemos de Dios debe ser visto como un Dios de amor, como un Dios justo, como un Dios soberano, como un Dios de autoridad, como un Dios que busca el bien y la salvación del ser humano. Y haciendo eso, hermanos, tengan la seguridad que al contemplarlo a Él, también seremos como Él. Porque al fin y al cabo lo que el Señor quiso de la creación del ser humano es crear un ser humano, a una persona conforme a la imagen de Dios. La lección para el lunes tiene como título Dios es santo. Yo no sé si te has fijado que la luz, cuando se da en medio de la oscuridad, o esa luz pura que revela hasta el más mínimo detalle de una habitación cuando está en oscuridad, nos lleva a entender que sin la luz, sin esa luz, no podemos tener claridad. Hoy exploraremos la santidad de Dios, esa luz perfecta que garantiza que su amor es totalmente confiable para nosotros. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. ¿Saben que aquí el texto establece que la santidad de Jehová es una cualidad absoluta y exclusiva, lo que lo posiciona como el único referente de pureza total en todo el universo conocido? Nadie más que Dios es santo. Y esto presenta la santidad no solo como una ausencia de mal, sino como la esencia que permite a Dios ser el único refugio estable para la humanidad. Hay una distinción entre el creador y lo creado. Podemos llegar a ser santos, pero aquí se enfatiza que la perfección de Dios, la perfección moral de Dios, es lo que fundamenta la autoridad suprema y su justicia perfecta. Solo por Él es que podemos estar seguros de que todo se mantiene en coherencia, en que Dios en su naturaleza carece de sombras o de variaciones. Y esto nos asegura que la santidad de Dios, su carácter, es la garantía de que sus acciones son siempre guiadas por la bondad. Es que lo que corre por el cuerpo, por la esencia misma de Dios, es santidad. No hay algo malo, Él no piensa mal, no tiene mentira, no piensa nada negativo, porque Él es santo. La santidad es ese atributo que genera confianza y nos da a nosotros certeza y permite que nosotros reconozcamos a Dios como ese cimiento que nada puede conmover, y eso nos da confianza de que podemos ir a Él y adquirir también santidad. Podemos ser santos, pero solamente por relación al Señor. Por eso mira lo que dice Levíticos 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La naturaleza de Dios se permite darnos y establecer esa santidad por medio de una relación. Y Dios quiere que nosotros sigamos el camino y las sendas de Dios, que su santidad se convierta también en algo especial para nosotros. Por eso el concepto allí que aparece de separar a un pueblo,
es un concepto de propiedad, porque Dios cuando nos separa para la santidad. Y eso implica exclusividad en la esfera de influencia y de reflejar el carácter del Señor a todas las demás personas. Mira, la santidad no es un logro, no es algo que se adquiere en una universidad o que se compra en algún lugar o que el pastor la da o algo así. No, es un estado derivado de la comunión con un Dios que es la fuente única de toda pureza moral y de toda santidad. Solo se logra por relación. Por eso hay algo importante aquí, y es que Dios tiene un diseño de vida donde la distinción ética de todos nosotros los cristianos tiene como objetivo principal reflejar la gloria de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y todo eso lo debemos reflejar porque Él nos ha llamado para ser un pueblo diferente. Mira, la estructura de la instrucción que da ese texto enfatiza que el propósito de ser apartados es establecer una relación de pertenencia. Pertenecemos a Dios. Y todas las influencias degradantes del mundo tienen que desaparecer, pero eso se da por una relación con Cristo. Mira, a veces se percibe la santidad como hacer algo. Yo si me visto de esta manera soy más santo que otro. O si yo predico sobre este tema yo soy más santo que otro. Pero cuidado con las apariencias, porque puede ser que ante el ojo del ser humano parezca ser una buena persona, parezca ser un santo de Dios, parezca ser una persona correcta. Pero ¿cuántas veces hemos visto hogares de pastores, de ancianos, de líderes que en la iglesia parecen santos? Y pareciera que hay un desfile de santos y todos están allí puestos en un altar. Y mucha gente los respeta, los ama. Pero a veces en el hogar, con sus vecinos, en su vida diaria, de santos no tienen nada. Incluso algunos dicen son santurrones. Esa es la palabra que se usa para aquellos que aparentan ser santos. Y eso no puede ser así. La santidad es un vínculo, una relación estrecha, una comunión directa con Dios. No podemos decir buscar santidad, llamarla santidad, si no tenemos a Dios como el eje de nuestra vida. Dios debe ser el todo y debe estar en nosotros para guiarnos en nuestras palabras, para que nuestras palabras se purifiquen, sean alineadas a la voluntad de Dios. Mira, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. ¿Sabes que aquí se da una triple repetición del término santo? Y en el texto griego subraya la plenitud y la infinitud de este atributo de Dios. Y eleva a Dios y se eleva esa característica central de la majestad de Dios. Dios es santo. No hay nada algún vacío de la santidad de Dios. Dios no es 99.9% de santo. No, Él es santo por naturaleza y es santo en todo lo que hace. Por eso ese pasaje, Apocalipsis, muestra la santidad con la eternidad de Dios y sugiere para nosotros que la pureza de Dios es una constante inmutable que abarca tanto el pasado, el presente y el futuro, no solamente de la existencia aquí de la tierra, porque Dios no se limita a este planeta. Dios es santo, eterno y puro dentro de toda la eternidad. Y esto muestra esa santidad como el motor de la adoración que debe continuar para nosotros y debe ser una oportunidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, con completa adoración y exclusiva adoración al Señor, donde la comprensión de lo que es Dios debe empezar a generar en nosotros una respuesta de reverencia, de total y entrega completa a Dios para que todo lo que adoremos, todo lo que demos al Señor sea de pureza, garantizando que el Todopoderoso ejerce su soberanía en nosotros y en todo el universo y en todo lo creado. Dios debe reconocerse, debemos postrarnos, porque delante de un Dios santo lo único que podemos hacer es reconocer que somos pecadores y necesitamos de su gracia, de su perdón y de su pureza para empezar a caminar en esa santidad. Vuelvo y digo, la santidad no se logra comprando, haciendo actos humanos. No, quita esa idea de tu mente. La santidad se va a ver cuando te relaciones estrechamente con Dios, cuando lo busques en oración, cuando te encuentres con el Señor. Vas a ver tus límites, vas a ver tus situaciones, tu pecado, vas a ver cómo eres un infractor de su ley y necesitas del poder de Dios para que esa pureza, la pureza de Dios se empiece a generar en ti y puedas tener una vida cambiada. La santidad de Dios es la garantía, hermano, de que su amor nunca nos fallará, nunca será egoísta. Cuando contemplamos esa pureza, entendemos que podemos confiar toda nuestra vida a ese ser santo, sabiendo que nuestra justicia, pero que su justicia es mejor. El pensar que Dios era malo no existía en el pensamiento de los ángeles ni de Satanás, hasta cuando él quiso ser igual a Dios.
Cuando él quiso ser igual a Dios, entonces todo esta idea, todos esos cuestionamientos se empezaron a dar. Pero un día Dios limpiará la tierra, limpiará a aquellos que tienen dudas y aquellos que se mantuvieron en la obediencia y que quisieron ser como Dios, se van a preservar. Pero aquellos que fueron en rebeldía, en cuestionamiento, Dios tendrá que limpiar la tierra para volver a empezar. Y allí ya no existirá más duda, ya no existirá más pecado, ya no existirá más maldad. Por eso, en esos cielos nuevos y tierras nuevas, Dios hará una nueva oportunidad. Dios dará una nueva creación y será para aquellos que se mantuvieron por relación, por encuentro. Dios no va a llevar a personas al cielo, no va a preservar a personas en la eternidad que tienen dudas de Dios, que cuestionan a Dios. Por eso este es el tiempo para despejar todas las dudas, para encontrarnos con el Ser Santo, para buscar hacer lo que Dios nos pide que hagamos, para buscar todo lo correcto, hacer todo lo correcto, para obedecer, amarle, pero por una relación estrecha con Dios. Cuando yo amo a Dios y Él me pide algo, yo lo voy a hacer por amor. No por obligación, no por compromiso, no por deber, sino porque debo o necesito tanto de Dios que obedecerle hace parte de mi obediencia. Por eso, amemos al Señor, pidámosle al Señor nos dé mucha fe, nos ayude a llenarnos de su poder y de su amor para ser transformados. Y cuando Él pida algo, no dudemos en hacerlo. Nos estamos preparando para el cielo y para ir al cielo necesitamos ir como están los ángeles, seres santos, por relación. Necesitamos esa santidad aquí en la tierra. Por eso Pablo lo dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso encontrémonos con Jesús, vivamos para el Señor y de seguro el Señor está preparando mansiones eternas para cada uno de nosotros. La lección del martes, Dios es amor. Saben que vamos a descubrir en esta lección que Dios no solo siente amor, sino que su propia esencia es la definición perfecta de esto. Dios nos ama y decide amarnos. Primera Juan, capítulo 4, versículo 8, que es un texto conocido. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira, el amor divino es la norma fundamental de todo el universo y funciona como el motor que impulsa todas las acciones de Dios. Todos sus decretos, todos sus juicios emanan del trono de la gracia que está dado por el amor. Mira, la naturaleza de Dios que se desborda hacia los seres creados indican que la identidad de Dios se manifiesta plenamente cuando busca el bienestar y la felicidad de aquellos que el Señor diseñó. Por eso es importante que el ser humano entienda que el origen de Dios o que el amor es el origen de Dios o allí en su ser, en todas sus facultades, como su justicia, su poder, su autoridad, su liderazgo, operan siempre bajo el control del amor. Por eso, mira lo que dice Juan 3:16, muy conocido también, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto muestra una estructura que resalta la intensidad desmedida del afecto de Dios hacia nosotros los seres humanos al entregar a su Hijo como evidencia medible de un compromiso que no conoce límites. Dios entregó a su Hijo y su entrega fue completa. Si puedes medirlo, fue todo lo que Dios dio. El texto muestra también esa iniciativa de Dios. Dios fue el que quiso venir a rescatar al ser humano. No fue que buscaste de Dios, es que Dios te buscó y te ofreció la muerte de su Hijo para saldar la deuda gigante que tenemos por causa del pecado. Y demostró, no solamente lo dijo, sino que demostró que nos amaba. Y eso se traduce en una acción completa en favor del necesitado, de aquellos que necesitamos la salvación. Pero esa muerte, aunque fue para todos y es suficiente para todos, no todos están dispuestos a recibirla. Por eso allí aparece una palabra clave, el que crea, el que crea. El creer es la condición para poder recibir la restauración de pasar de nuestro pecado a buscar la santidad y recibir el amor de Dios. Por eso hay una oferta de salvación universal que no hace acepción de personas, que reflejan una generosidad divina, que busca restaurar la conexión eterna que el pecado intentó fracturar para siempre. Pero Dios ha tenido un vínculo y quiere que como cristianos le aceptemos por fe, que mostremos y estemos seguros en respetar los principios divinos, seguir su obediencia, seguir sus mandatos y en la obediencia seguir a Dios. Dios quiere también, así como se entregó completamente, quiere que nosotros también nos entreguemos en este amor. Y mira lo que dice 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El versículo establece esa nueva manera de ver las cosas. El amor que invierte la lógica del ser humano está centrado en el valor del afecto, en la iniciativa de Dios y no en el mérito o en la respuesta que nosotros los seres humanos damos. Dios
de manera activa, mostró su gracia. Dios se mueve hacia el pecador. Antes de que el ser humano sienta cualquier deseo de buscarlo, Dios nos buscó primero. Y qué lindo esto, porque se hace en ese concepto de la propiciación, como ese puente legal, ese puente emocional que el amor construye para resolver el conflicto cósmico del pecado y el bien. Y allí Dios no deja de ser santo, Dios no deja de ser justo, Dios sigue siendo justo, pero se entrega por amor a nosotros. Es tan justo que por esa justicia y para no quebrantar esa justicia, Dios pagó la deuda. Dios pudo haber dicho, arreglemos esto, acabamos con Satanás, destruimos a Satanás y empezamos de nuevo. Y ya aquí no pasó nada. Pero Dios está siendo, digámoslo así, visto por todo el universo. Todos los seres creados de otros mundos esperaban una respuesta de Dios. Los ángeles en el cielo esperaban una respuesta de Dios. Y su respuesta fue de amor. Mira, en medio de todo lo que Satanás produjo, Dios pudo haber ejecutado juicios y haber acabado al culpable, pero Dios no quiso actuar así. Dios actuó con amor y se ofreció a sí mismo para entregar su vida para que nosotros hoy tengamos la garantía de que podemos ser salvos. Dios pudo haber utilizado otros medios y eran justificables, se podían mantener, eran correctos, porque Dios hubiese podido hacer eso, pero no. Dios quiso dar una milla más, actuar con amor, y ese amor es el centro del universo, es la razón de nuestra esperanza. Por eso, al contemplar el sacrificio del Señor, comprendemos que somos profundamente valorados y amados por Dios y que nada puede separarnos de ese afecto tan puro, tan, tan puro y tan completo y eterno, ese amor radicado en que Dios quiere salvar, está eh, seguro de que quiere que nosotros nos mantengamos dentro de su círculo. Dios no te ama por lo que haces, eso ténganlo presente. Dios te ama por quién eres, pero también Dios te ama porque Él es amor y su amor puro y ese amor es sin límites te lleva a que seas amado porque Él te ama. Te ama porque en Él no hay otra cosa que brindar. Él no brinda odio, Él no brinda rencor, no brinda nada negativo. Somos lo único que busca es salvar. Y lo hará con aquellos que ponen su disposición y no ponen límites a Dios, que están dispuestos, que abren su corazón y que dejan que Él entre en el corazón de cada ser humano. La pregunta es, ¿vas a dejarte amar por ese Dios amoroso? ¿Por ese Dios que te está ofreciendo todo para que seas salvo? Esa respuesta se la tienes que dar a Dios. Miércoles, Dios y la creación. Saben, hermanos, que en esta lección veremos cómo el Dios que sostiene el universo se inclina para darnos el aliento de vida. Y mira lo que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Saben, Dios es el arquitecto supremo y preexistente. Dios estableció que la materia y el tiempo tienen su origen exclusivo en un acto voluntario del poder de Dios. Dios fue capaz de crear de la nada y Dios fue capaz de restaurar y crear de lo que ya estaba creado. Dios trasciende y muestra que Él opera fuera de las limitaciones físicas, ordena en medio del caos, da creación de lo que no existe y su palabra es tan poderosa que establece y organiza un cosmos, un universo, un planeta a través de su poder. Mira, Dios en el principio muestra la soberanía. Dios tenía el control. Dios tiene el poder sobre todo lo que en este mundo no había. Algunas personas han asegurado que algunos teólogos, algunos estudiosos de la Biblia, que al final se confunden porque dicen que la creación, cuando el texto habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, está hablando de un principio de Él, no del ser humano, no de la creación del ser humano. Y se van, no sabemos hasta qué punto, se van a un punto, bueno, el punto es que quieren ponerle un límite a Dios. Creó Dios en el principio. Es decir, Dios tuvo un principio y creó los cielos y la tierra. Esa pregunta o ese pensamiento lleva a pensar, bueno, ¿y cuándo fue ese principio? ¿Quién creó a Dios para generar ese principio? Y son dudas, obviamente es algo que no comprenderemos. Nuestra mente limitada, finita, no entiende esto. Por eso, nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es entender que este texto está hablando de la creación del ser humano. Y los cielos nuevos y la tierra nueva y la creación que Dios está haciendo aquí compete a nuestro mundo, compete a nuestro contexto. Dios viene al planeta Tierra que está desordenado y vacío para crear vida, para generar un orden. Dios pone el derecho de su propiedad sobre la creación. Indica que Él diseña este mundo y muestra su inteligencia y su sabiduría para definir lo que estaba desordenado y vacío. Saben, aquí hay algo importante. Dios es el que inicia, fundamenta y crea.
y nos da a nosotros la seguridad de que Él está al control de toda la existencia y que puede estar también para nosotros ahora. Porque Dios no solamente es Dios de creación en el principio, Dios sigue todavía creando aún en el caos de nuestra vida. Pero mira, sabes que en Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí el texto enfatiza la cercanía e intimidad de la creación que el Dios quería hacer con el ser humano y la diferencia del resto de las especies para describir un proceso donde las manos de Dios modelan, ya no con el poder de la palabra crea, sino que ahora lo hace a través de sus manos. Y coge la materia, coge el barro y forma al ser humano soplando sobre él aliento de vida. La vida humana es un préstamo directo de la esencia del soplo de vida de Dios. Dios otorga al ser humano una dignidad que emana de haber recibido su aliento para ser creados. Qué profundo este pensamiento. Qué profundo poder ver que el ser humano no fue creado por una orden de una palabra. Aunque Dios dio su palabra, dio su aliento y todo se creó. Pero ahora Adán es creado con las propias manos de Dios, con el propio aliento y soplo directo de Dios y llega a la vida. Eso es algo lindísimo, pensar en cómo Dios se toma la molestia de hacer algo. Pero Dios lo hace, también lo hizo con la ley de Dios. Él tomó los mandamientos y los escribió con su propio dedo. Cuando estaban allí en Belsasar, el rey en el tiempo de Babilonia, que escribió también con su propio dedo. También cuando Jesús estuvo en la tierra, cuando tomó su tiempo para escribir los pecados de aquellos que estaban culpando a la mujer. Jesús se toma y Dios se toma la tarea de escribir, de hacer algo, de venir a la tierra. Y ya vino una vez y volverá también. Es decir, Dios no es un Dios que manda mensajes, que manda WhatsApps, que manda encomiendas. Dios viene también. Dios actúa, Dios se involucra. Y Dios quería que el ser humano sintiera y estuviera seguro de que no fue Dios un Dios distante. Dios visitaba a Adán y a Eva constantemente. Es un regalo de Dios que hoy día nosotros podamos decir también somos hechura de Dios, pero también a la imagen y semejanza de Él. Quizás hoy necesitamos una unión íntima entre lo terrenal y lo espiritual. Nosotros que somos terrenales con Dios, donde Dios se inclina y Dios pone allí, se inclina para vernos, para acercarse cuando crea el ser humano. Incluso el Salmo 41:10 dice que Dios se inclina para oír la oración de nosotros. Dios está dispuesto para acercarse y siempre lo ha tenido incluso desde la misma creación. Dios quiere tener esa conexión inquebrantable con nosotros. Mira, Dios quiere que tú y yo entendamos que nos creó. Somos una formación directa de Dios y somos hechura y propiamente dados por la mano de nuestro Dios. Mira, y a eso es lo que dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. En algunas personas a veces se da esa idea de que, bueno, ¿y de qué linaje soy? ¿De qué tribu soy? Porque al estar en otra parte del mundo no tenemos una conexión directa o no tenemos esa genealogía, esa descendencia de de los profetas o de los hombres de Dios que aparecen en cada una de las tribus de la Biblia. No tenemos un conocimiento. Pero lo que dice aquí es, linaje somos de Dios. Eso es lo que importa. Yo soy linaje de Dios, vengo de su mano. Y este texto describe esa presencia de Dios omnipresente que satura la realidad. Dios establece que Dios está en el entorno vital y el sustento en donde Dios guía la vida de nosotros. Sin Dios sería imposible la vida. Por eso el creador no es meramente una idea histórica o algo lejano. Dios interactúa en el presente y se mantiene constantemente en nuestra vida, en cada latido de nuestro corazón, en cada movimiento que tenemos. Dios se identifica con nosotros. Dios quiere que seamos parte de su familia. Dios utiliza, incluso aquí el texto habla del linaje, para señalar que llevamos en nuestro ser la huella genética del carácter y el amor de nuestro Padre. Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad de amor, pero es por culpa del pecado que existe la envidia, el rencor, el orgullo, pero en nosotros hay ese deseo de amar. Queremos amar a nuestros padres, a la esposa, queremos amar a nuestros hijos, queremos amar al vecino, a otras personas, pero a veces condicionamos ese amor. Sin embargo, en nosotros está esa huella del carácter de Dios. Mira, qué importante y qué necesario tenemos nosotros que buscar a Dios y hacer que su carácter sea nuestro carácter, su santidad sea nuestra santidad. El Dios que gobierna galaxias, universos, planetas enteros, es el mismo que cuenta tus cabellos y sostiene tu aliento, porque por el aliento de Dios es que estamos vivos.
Y la Biblia lo deja claro, que cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. No entendemos bien el concepto, no sabemos plenamente cómo sucede, pero es algo que dice la Biblia. Y Dios dice que nosotros debemos confiar en que por su aliento, por su poder es que tú y yo vivimos. Y cuando reconocemos esto, a Dios como creador, a Dios como sustentador, nuestra vida encuentra un propósito maravilloso y seguridad en que Él está poniéndonos cuidado. Él nos mira, nos analiza y quiere salvarnos. El Dios que cuenta las estrellas, el Dios que cuenta el universo, las galaxias y todo lo que existe allí afuera de nuestro planeta, también cuenta tus lágrimas, también cuenta tus latidos y quiere salvarte. En la lección del jueves, Emmanuel, Dios con nosotros. No sé si alguna vez te has preguntado cómo es el rostro de Dios cuando nos mira. ¿Será que está molesto? ¿Será que está alegre? ¿Será que está a la expectativa? ¿Cómo se comporta Dios cuando nos mira? ¿Qué dice Dios en nuestros actuares? ¿Cómo se pone Dios? ¿Qué siente Dios? Hoy descubriremos, Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que tenemos a Jesús y esa respuesta directa de Dios para nosotros. Y es la manera en que cercanamente el ser humano ha tenido a Dios. Y mira lo que dice Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí el texto presenta esa identidad de la esencia absoluta entre Jesús y el Padre. Y se elimina cualquier concepto de un Dios severo, oculto, sino más bien en un Salvador compasivo y tierno. Por eso es que el conocimiento de Dios no es una búsqueda mística, lejana. Si observamos la vida de Jesús, las palabras de Jesús, el trato amoroso de Cristo, todo eso que hizo hacia la humanidad, podemos ver al Padre. Y es que esa fue la misión de Jesús, quitar la imagen incorrecta que había implantado Satanás en la mente del ser humano y ahora traer esa esencia, la esencia del amor. Por eso es suficiente y completa esa presencia de Jesús en la tierra. Claro, no conocemos de primera mano lo que sucedió, pero la palabra de Dios nos inspira y nos muestra y nos lleva a pensar cómo es Jesús y cómo es el Padre. Fuera de la persona del Señor, no podemos encontrar una idea correcta de Dios. Por eso Jesús vino a manifestar al Padre. Y el Padre se manifiesta en su Hijo, en el amor y en esa cruz, en ese momento de la muerte, que nos muestra el amor más profundo del Padre, dándonos una seguridad de la plena bondad de Dios hacia nosotros. Mira, Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mira, aquí podemos ver que la intención de Dios, esa promesa mesiánica que se había dado, como ese acto de condescendencia más grande donde Dios, el creador, el ser infinito, decide habitar dentro de las limitaciones de la carne humana. Y vaya que tuvo limitaciones, porque cuando viene a la tierra no lo recibió los placeres, no lo recibió la comodidad del mundo, un establo. Y venir Jesús, el ser supremo, a morir, a nacer en un establo, es algo que genera pues un poco de tristeza, porque tenía que ser la mejor hospitalidad para el Señor. Pero sabes, cuando vemos allí el nombre de Manuel, que funciona como una declaración de guerra contra la soledad del pecado, Dios establece que la presencia de Dios con Emmanuel es ahora una realidad donde Dios se manifiesta y está en medio de todos nosotros. Jesús, el Emmanuel, se encarnó y tuvo la cercanía donde relacionalmente quiso permitir que el Padre eh, mostrara su carácter para nosotros y pudiera socorrernos con su empatía, con su amor, con su misericordia, con su bondad. Por eso, mira, es importante que Dios, al venir a la tierra, no viniera solamente a ver cómo nosotros nos portábamos, vino para darnos un ejemplo, para conectarnos con el Padre, para decirnos el Padre no está lejos, el Padre no se olvidó, el Padre está con ustedes, el Padre lo reflejo yo, soy yo. Y el Señor quería reflejar la esencia al Padre, con su amor, con su ternura, con su misericordia. Y cuando vemos esa conexión, entonces vemos que el Padre no estaba lejos y el Padre no está lejos. Jesús vino a manifestar al Padre y vino a manifestar que en Él ese amor se hizo tangible y vino a estar con nosotros y para nosotros y a darnos el mejor ejemplo. Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos esto, que entendamos que Él nos enseñó a través del ejemplo, a que caminemos confiadamente y no estar pensando que somos huérfanos en este mundo. Dios no nos ha dejado solos. Él volverá por nosotros. Miren,
Por eso Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira, Dios ha asegurado su presencia para nosotros en medio del mundo que vivimos, en medio de cada paso que damos. Podemos estar seguros que el Señor sigue todavía vigente para nosotros. Esa vigencia del compromiso de Dios nos asegura que esa compañía todavía es real, que en cada jornada, que en cada paso, sin importar la crisis o los desafíos que enfrentemos, el Señor sigue caminando hasta el fin del mundo. Sus mandatos, con ese consuelo que nos da de su cercanía, nos sugiere que podemos caminar de la mano de Dios y experimentar cada día su compañía en todo lo que hacemos. Podemos estar en un horizonte, podemos poner nuestra mirada hacia la esperanza de la venida del Señor. Y mientras miramos, nos enfocamos en la venida del Señor, mientras nos enfocamos en la esperanza eterna, podemos estar seguros que en esa compañía, hacia ese lugar, puede ser que vengan crisis y dificultades, pero Dios ha garantizado a su pueblo que Él no nos desampara y que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Qué linda promesa. Qué lindo saber que si vamos a testificar, el Señor está con nosotros. De que si nos van a perseguir, el Señor está con nosotros. Hoy, no te desalientes, porque Dios ha proveído fuerzas, te ha dado paz y te ha dado la certeza de que el Señor va a caminar contigo. Mira, en esta lección aprendemos que Jesús es el lenguaje que Dios utilizó para decirnos, te amo. Qué lindo. Porque de una forma práctica Jesús vino a decirnos que el Padre nos ama. Y al contemplar a Jesús en las Sagradas Escrituras descubrimos a un Padre que no solo nos observa, sino que ha elegido caminar a nuestro lado para siempre. En la persona de Jesús, el Dios que sostiene el universo, galaxias y todo lo creado, se hizo lo suficientemente pequeño para quedarse con nosotros, para que lo pudieran abrazar, para que pudiéramos confiar en Él. Se hizo humano, se humilló a sí mismo para demostrarte que realmente si hay alguien en este mundo que te ama, ese es Dios. La lección del viernes para estudiar y meditar. Aquí leeremos una cita impactante. Mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 691 y 692. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no le puede describir. Puedes meditar en él cada día de tu vida, puedes escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Puedes dedicar toda facultad y capacidad que Dios te ha dado al esfuerzo de comprender el amor, la compasión del Padre Celestial, y aún queda su infinidad. Puedes estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Tenemos una necesidad, pero también tenemos una incapacidad de conocer y dimensionar lo vasto, lo grande, lo maravilloso, lo amplio que es el amor divino hacia nosotros. El amor de Dios es la fuente original de todo lo que existe. Dios ha creado todo con amor. Dios te ama y te muestra que a través de todas sus acciones te está demostrando que te ama, que incluso las relaciones humanas más puras no pueden compararse con ese amor. Incluso ya se dice, es un reflejo pálido, es algo, una gota en el ilimitado océano del amor de Dios. El amor de Dios es profundo, inabarcable, que caracteriza el corazón de Dios. Mira, esta semana hemos restaurado o hemos tenido la intención de ver cómo la restauración de la imagen de Dios tiene que ser dada a nosotros. Tenemos un Dios amoroso, un Dios soberano, un Dios santo, un Dios que es nuestro refugio. Es en su esencia, su amor es puro, que su mano nos formó con delicadeza, que en Jesús también, nuestro Emmanuel, Dios eligió habitar para siempre a nuestro lado y que nos ha hecho una promesa que hasta el día que Él venga estará con nosotros. La presencia de Dios debe estar en tu vida. Por eso yo quiero invitarte para que hoy y en esta semana le digas a Dios, Padre, ayúdame a conocerte más y mejor cada día. Que ese sea nuestro sentir y nuestro deseo. Quiero que lo escribas ahí en los comentarios. Padre, ayúdame a conocerte más y mejor cada día. La eternidad no va a ser suficiente para seguir conociendo al Padre. Su amor no va a ser conocido ni siquiera con la eternidad. Pero tenemos
una misión, seguir aquí en la tierra, tratando de conocerlo más, amándolo más, siguiéndolo más y siéndole fieles, porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quiero orar para terminar este estudio, así que vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, en este momento te damos gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque tu amor se manifiesta para nosotros y esta semana nos invitas a conocerte más. Gracias, Señor, porque esta lección aparece para que podamos recordar que la imagen del Padre sigue vigente, esa imagen de amor, de bondad, de misericordia, esa imagen de santidad. Quita de nosotros, Señor, toda idea equivocada, toda duda. Quita a Satanás de en medio de nosotros para que no siga influyendo, Señor, en nosotros para quitar y dañar y distorsionar la imagen que tenemos de ti, Señor. Enséñanos a amarte, enséñanos a obedecerte, enséñanos a ver que en ti, Señor, encontramos al ser más puro, leal, al ser más justo, al ser soberano, que todo merece toda nuestra honra, gloria y adoración. En esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos y permite que podamos conocerte más y mejor cada día. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias por estar hasta este punto. Que Dios bendiga su vida. Gracias por darle me gusta a este video, por comentar, por dejar su saludo, por suscribirse y por apoyarnos en este ministerio. Y recuerda, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Que Dios te guarde.